de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que busca generar un espacio para reflexionar, analizar y debatir temas y problemáticas de incidencia en el campo de la salud pública con diferentes actores sociales, institucionales, académicos y comunitarios. El día de hoy el tema que nos convoca es salud y ruralidades, necesidades y tensiones que nos vincula con lo rural. Esa será nuestra pregunta que nos atravesará toda la conversación. Les voy a presentar entonces a nuestros invitados. Hoy tenemos a Hernán Porras Gallego. Él es ingeniero forestal, es especialista en gobierno y cultura política, asociado fundador de la corporación SEAM en el Oriente Antioqueño, coordinador de la plataforma virtual Red Departamental de Desarrollo Rural. Hernán, bienvenido. También tenemos a Jader de Jesús Calderón Serna. Él es licenciado en Historia y Filosofía y magíster en Educación de la Universidad de Antioquia. También es profesor de la Facultad de Educación de la universidad. Y ahorita, pues entre otros cargos, es coordinador académico del programa de pregrado Pedagogía en Ruralidad y Paz, que en estos momentos está en proceso de aprobación. También tenemos a John Alexander Benavides Piracón. Él es médico, cirujano y magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo, actualmente doctorando en la Universidad Estatal Feira de Santana en Brasil, y se desempeña como investigador de la Alianza por la Ruralidad entre la Universidad de Bogotá y el Hospital Subred Sur. A Jader y a John también bienvenidos. El foro el día de hoy lo va a moderar la profesora Marisabel Ramírez Valencia. La profesora Marisabel es psicóloga, magíster en salud mental, coordinadora de bienestar universitario de la facultad. Antes de darle paso a la profesora Marisabel y dar inicio al foro, les recuerdo a todos que esa transmisión pues la tenemos en este momento por el Facebook de la facultad. Quienes nos puedan acompañar, bienvenidos. Quienes no lo puedan hacer y puedan compartir el enlace luego, estará pues colgado en la página para que lo puedan volver a mirar. Pueden hacer sus preguntas también a través del chat del Facebook. Hay una persona allí encargada de responderles o de pasarle las preguntas pues en el momento indicado al equipo pues de invitados y a la moderadora. Tenemos aproximadamente una hora y media para estar acá en el foro, para que puedan programarse y acompañarnos. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros, y le doy la palabra a la profesora María Isabel. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes para todos y todas. Espero que estén muy bien en esta tarde de hoy. Vamos entonces a dar inicio al foro y quiero comenzar con la pregunta que nos convoca hoy, es precisamente ¿cuál es el vínculo que ustedes tienen con lo rural? ¿Qué los vincula con lo rural? Buenas tardes para todas y todos. Me boté al agua. Yo, pues digamos que inicialmente yo soy hijo de campesinos que pues por las condiciones económicas del campo tuvieron que emigrar, y lo coloqué gracias también a la universidad pública. Mis papás pudieron formarme como médico y yo luego a las dos universidades públicas que les agradezco mucho, y esta universidad pública también que abre estos espacios de discusión, son las que nos permiten a nosotros luego volver a la ruralidad, reflexionar sobre ella. Mi conexión comenzó como investigador de la epidemiología. A pesar de tener padres campesinos, nosotros nos vinimos a la ciudad y nos desconectamos mucho tiempo del campo. Ahora mis papás viven nuevamente en el campo, en un proyecto agroecológico que tenemos, pero yo volví a la ruralidad como investigador en la epidemiología ambiental al principio yo creo que lo evalúo como una profunda ingenuidad de abordar el tema de los plaguicidas solo como un tema epidemiológico, ¿sí? Yo veía a mi papá y vi muchos trabajadores de la ruralidad intoxicados por los agrotóxicos, pero cuando comencé a estudiar la salud de los trabajadores, me impresionó cómo nuestra principal fuente de reproducción de la vida, que son los alimentos, está tan llena y tan cargada de un producto diseñado para matar a los humanos, ¿sí? No podemos
podemos negar que en la historia los agrotóxicos nacieron de armas químicas, ¿sí? Y luego, también mató insectos, no solo mató vietnamitas, también mató insectos, y entonces, usémoslo en el campo, ¿sí? Impresionado con eso, comencé a investigar primero los efectos los efectos crónicos en campesinos y campesinas. Ahora estamos mirando temas en niños, campesinos y campesinas, pero como lo dije al principio, creo que con mucha ingenuidad lo abordamos como un tema solo de la biología de la gente. Después, cuando estuve en la Secretaría de Salud de Bogotá, comenzamos a trabajar con las organizaciones sociales y populares alternativas a este modelo, a esta nueva ruralidad, a esta ruralidad que trae el capitalismo actual, que es una ruralidad depredadora, una ruralidad de monocultivos en extensión, destructora de los agroecosistemas, que lo único que ve a los otros animales, a las otras plantas, a los otros seres microscópicos como plagas, y con eso legitimó una forma de destruir el planeta, ¿sí? De destruir los agroecosistemas. Entonces, en esa lógica y gracias a los profes nuestros de la determinación social, buscamos una aproximación más crítica a esta ruralidad y aportar, sabemos, a los pocos, pero tratamos con un trabajo conjunto con las organizaciones de USMA y Sumapaz, una retoma de la ruralidad ancestral, de la ruralidad del cuidado, de la ruralidad generadora de vida. Esa ha sido como mi experiencia. Muchas gracias, profesor John. Bueno, entonces ahora continuamos con el profesor Jader Calderón. Bueno, muy buenas tardes. A ver, yo puedo decirles que también soy hijo de campesinos, ¿sí? Yo creo que es como el primer origen, pero digamos que tengo que decirlo y reconocerlo, pues mis padres pues obviamente vinieron también a un contexto más urbano y digamos que no puedo decir que realmente haya estado pues como vinculado en mi niñez en la ruralidad, ¿sí? Creo que mi vínculo ya se dio fue posteriormente, pues ya cuando ya como profesional, yo soy licenciado en educación y siempre he estado en la Universidad de Antioquia, entonces también como universidad pública he tenido la oportunidad prácticamente de trabajar, yo llevo ya 18 años, de estar trabajando siempre en contextos de regiones y en contextos rurales. Entonces, digamos, aunque he estado más acá como en Medellín, pues sí, mi trabajo comunitario, mi trabajo como investigador y como docente, sí ha sido también muy en relación con comunidades rurales. Y digamos, desde el 2012, 13 para acá, también he venido participando en, digamos, en un proyecto que para nosotros ha ido siendo un sueño haciéndose realidad, que es la construcción de un nuevo pregrado en pedagogía en ruralidad y paz. Entonces, digamos, actualmente pues coordino este equipo que venimos haciendo una alianza muy hermosa, muy bonita entre diferentes espacios de universidad. Ahí van, resalto sobre todo Facultad de Educación, Facultad Nacional de Salud Pública, que con la profe María Isabel, ¿cierto? Y otros colegas de la facultad, somos como los impulsores de esta iniciativa en este momento. Pero esto lo hemos hecho en diálogo con las comunidades rurales. Hemos estado trabajando con comunidades del Chocó, en Tanguí, en Vigía del Fuerte también, o sea, en Antioquia, toda esa zona del Atrato, ¿sí? Entonces, para nosotros, pues el Atrato y Chocó representa para nosotros un acercamiento muy hermoso también a esto que es el mundo de la ruralidad, con comunidades del oriente, del nordeste de Antioquia, del Putumayo, ¿sí? Entonces, desde ahí, en ese diálogo con comunidades, hemos venido construyendo incluso la propuesta curricular, la propuesta metodológica. Entonces, digamos, eso ha permitido también un acercamiento muy directo porque todo ha sido como
a través de diálogo con ellos y en ese proceso de co-construcción irse acercando mucho a comprender pues sobre todo esta riqueza. Entonces digamos que allí está, y obviamente ya a través de proyectos de investigación, sobre todo con maestros rurales y en prácticas con maestros rurales, en educación rural, ¿cierto? Actualmente, por ejemplo, estoy asesorando trabajo, pues un grupo de práctica pedagógica también, sus semestres finales, que quieren trabajar en la ruralidad, entonces muy acercamiento con las escuelas rurales. Entonces ese es un poco como mi llegada y mi estadía y obviamente ahora mi proyecto de vida. Muchas gracias, profe Jader. Entonces ahora continuamos con el profe Hernán. Muchas gracias, María Isabel. Buenas tardes a todos, a todas. Mi vínculo con el mundo de lo rural ha sido de toda la vida. Igualmente, abuelos y padres campesinos. Mi madre, profesora principalmente de escuelas rurales. Y la decisión de estudio y profesionalización fue en el mundo de la ingeniería forestal, conexión con la naturaleza y el campo. En el relacionamiento profesional y laboral siempre he estado ejerciendo mi profesión de ingeniero forestal y en una tendencia de reconocimiento y validación en el mundo de lo ambiental. Me desempeñé como gestor ambiental en el municipio de Marinilla unos años. Fui secretario de planeación de ese mismo municipio. Tengo participaciones pues también en trabajos relacionados con el mundo forestal, la silvicultura. Y además, pues he estado animando todas las actividades de conexión y trabajo de comunidades rurales en conexión con la academia o con el mundo universitario. He sido pues docente de cátedra en el Politécnico, en la Antioquia, en diplomados y cátedras que tienen que ver con la planificación, el desarrollo y el mundo rural. De todas maneras, ya la vivencia en el mundo del urbano, digamos, no lo pone a uno a vivir y a girar directamente, a depender del mundo de lo rural vitalmente. Y me catalogo entonces como un agrodescendiente directo en conexión con el mundo de lo rural y en el conocimiento de sus problemáticas y sus solucionáticas. Estamos siempre en contacto con la gente, conociendo cuáles son sus alternativas frente a las dificultades que padecen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ese vínculo con lo rural ha permitido también conocer un poco de la historia de cada uno de ustedes y también ha visibilizado algunas necesidades, problemáticas que se han presentado. Entonces, digamos que debido a eso, ¿cuáles, digamos que serían esas luchas que se han liderado en Colombia para reconstruir, mejor dicho, para fortalecer la ruralidad en este momento? ¿Cuáles han sido como esas luchas que se han tenido? Si quieren, continuamos en el mismo orden de la pregunta anterior. Bueno, yo creo que, digamos que uno puede analizar la ruralidad también como un escenario de profundas luchas y reivindicaciones del campesinado, de indígenas, de comunidades afro, ¿sí? Particularmente quiero resaltar
las reivindicaciones del sindicato agrario, ¿sí? Como organización campesina, pero también como organización sindical, ¿sí? Que ha propendido por una discusión del trabajo dentro de lo rural. El tema de la precarización en el trabajo en el mundo rural no es lo anormal, es la norma, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, al tema de protecciones sociales, tenemos que menos del 4% de la población de trabajadores rurales tienen cobertura de riesgos profesionales. Imagínense eso, ¿sí? Un accidente de trabajo, que son los más incapacitantes. La ruralidad, los trabajos rurales tienden a ser los trabajos más peligrosos del mundo, ¿sí? Y en Colombia la apuesta ha sido por desprotegerlos, ¿sí? Entonces, tenemos unas tasas de discapacidad en la ruralidad que son a veces en algunos territorios hasta 10 veces mayores que las poblaciones urbanas, ¿sí? Ustedes saben que un accidente con un machete, un accidente con una guadaña, que se voltea un tractor, ¿sí? Si no mata al trabajador y condena a su familia a la pobreza, lo dejan con serias secuelas sobre su cuerpo. Yo creo que comenzar a reconocer las reivindicaciones también desde lo laboral ha sido una tarea muy dura que ha hecho el Sindicato Agrario Fensuagro. No puedo hablar por Fensuagro. Hemos trabajado con la Corporación Guillermo Ferguson y con algunas universidades en iniciativas con ellos y hemos visto además lo duro que ha sido para ellos. Yo creo que ha sido uno de los sindicatos que más muertes ha colocado, ¿sí? Y solo como un ejemplo, también, pero cuando las organizaciones sociales y campesinas hacen este tipo de reivindicaciones, hay un Estado que no ha colocado ese tema, ¿sí? Pero, y particularmente un tema que creo que aparece mucho en los acuerdos de paz, que el partido FARC acaba de colocar como un proyecto de ley, es un tema sobre un sistema sanitario particular para la ruralidad colombiana, ¿sí? Y creo que debemos arropar una nueva discusión en este momento de pandemia sobre la necesidad de que el lucro, la facturación de servicios sanitarios no sea la lógica para la ruralidad, no debería ser la lógica para Colombia. No debería ser que es que si yo pago, entonces tengo acceso al derecho a la salud. Pero en las poblaciones campesinas, marginales, que están muy lejos, ¿cierto? El acceso a los servicios en este país es lamentable. Y creo que algunas organizaciones dentro de la CUT, dentro de algunas organizaciones sindicales, algunos movimientos campesinos, escuché también algunas veces cuando el paro agrario de dignidades también se paró sobre la lógica de un nuevo sistema sanitario para la ruralidad, ¿sí? Es un fracaso nuestro sistema sanitario, al menos en la ruralidad, ¿sí? Desde donde nosotros tenemos datos, ¿sí? Nosotros, las personas con discapacidad que evaluamos en un proyecto que hicimos con la Universidad de ANI y la Universidad Nacional, el 92% no tenía acceso a servicios de rehabilitación. Eso ya es un fracaso, ¿sí? De sistema sanitario, ¿sí? Y ojalá nosotros como universidad, nosotros como académicos, ¿sí? Podamos, ¿sí? Ayudar a las organizaciones sociales y populares en fortalecer formas propias de cuidado, formas propias de reivindicar la salud, pero también necesitamos movilizar a la sociedad por una transformación de este sistema sanitario. La pandemia nos lo mostró, ¿sí? Este sistema sanitario fracasa y fracasa y lleva 30 años fracasando y las respuestas siempre son las mismas: más dinero para la banca y para las EPS. Yo creo que ya debemos parar y comenzar a reflexionar. Muchas gracias, profesor John. Bueno, Colombia es más rural que urbano, ¿sí? Incluso los estudios de Naciones Unidas y todos los últimos estudios que se han dado, sobre todo en la última década, así lo demuestran. O sea, somos un país que aunque casi el 70% de la población es urbana, sus dinámicas
son rurales. O sea, ahí tenemos, o sea, pero desafortunadamente en Colombia también tenemos una visión muy, muy limitada de lo que realmente es la ruralidad y del mundo de lo rural, ¿cierto? Entonces, para los imaginarios, sobre todo de nosotros los que estamos en la parte urbana, la ruralidad es concebida como siempre, todavía incluso ahora, mucho como el mundo de lo atrasado, subdesarrollado, lo lejano, lo apartado. Entonces, siempre que habla de ruralidad, pareciera que no tuviera nada que ver con nosotros, ¿sí? Pero definitivamente creo que ha habido, sobre todo en los últimos años, creo que en parte obedece también a la mayor visibilización que se ha ido teniendo por el movimiento campesino y agrario, ¿cierto? El paro agrario, por ejemplo, el 2013 fue un momento muy importante para visibilizar, pero también creo que el mismo contexto de los acuerdos, digamos, visibilizó quizás un poco más esta otra Colombia, la Colombia invisibilizada. Nos dio la oportunidad de ir acercándonos a reconocer que es que Colombia no es solamente la capital, Bogotá o Medellín, las tres grandes capitales. O sea que hay otras Colombias, ¿sí? Y muy variadas, muy diversas y muy hermosas por reconocer. Entonces creo que ese contexto nos puso, por lo menos por un tiempito, porque ahorita estamos como en otro momento adverso, pero bueno, digamos, de la posibilidad de reconocer toda esa diversidad, no como un atraso, sino como la gran posibilidad de Colombia, ¿sí? Realmente son nuestras comunidades rurales, es la ruralidad, o sea, y creo que esta pandemia aún más todavía no lo demuestra, ¿sí? O sea, si realmente en las ciudades todos estamos confinados, en el campo la gente sigue trabajando para proveernos, pero no solamente alimentos, ¿cierto? Sino que es que también hemos reconocido en el mundo de la ruralidad pues también todas las posibilidades que tenemos en términos, obvio, de la alimentación, primer elemento, pero también el agua, el ambiente, nuestros páramos, todos los ecosistemas, nuestra biodiversidad, la pesca, que también es otra, hacen parte del mundo de la ruralidad, los pescadores, los campesinos mineros tradicionales, ¿cierto? O sea, ahí tenemos una gran diversidad en el campo de la ruralidad. Desafortunadamente, como les dije ahorita, pues el país general, político quizás, ha estado de espaldas a la ruralidad y a las comunidades campesinas y rurales, ¿sí? Desafortunadamente. Entonces, digamos, por ejemplo, es triste que Naciones Unidas ya en el 2018, diciembre del 2018, haya hecho reconocimiento de los derechos de campesinas y campesinos, derechos humanos de campesinas y campesinas y otros trabajadores del campo, y nosotros en Colombia nos hayamos, pues se abstuvo Colombia de firmar esto, incluso apenas habiendo terminado de firmar los acuerdos de La Habana. O sea, eso no tiene razón, no tiene presentación. Hay una luz de esperanza un poco con la directiva pues, de Procuraduría en términos de orientar del reconocimiento a los derechos de campesinos y campesinas y otros trabajadores del campo, pero eso ha sido fundamentalmente también por la acción y movilización de nuestros campesinos, de nuestras organizaciones, y creo que ya hay un poco más de conciencia quizás por todos los efectos del cambio climático y que estamos viendo que es que y la alimentación quizás está dando un poco de esperanza, siento yo, en términos de reconocer esa otra Colombia y esas otras posibilidades, no como lo que está muy lejano, atrasado, sino lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro mundo. O sea, hablar de ruralidades en este país necesariamente nos vincula a todos, ¿sí? Entonces, ahí hay como, pero necesitamos todavía mucho más, sobre todo en la ciudad, porque hay un nivel de desconocimiento total, ¿sí? Y estamos de espaldas, y todavía incluso en plena pandemia, vemos, por ejemplo, cómo salen normas que incluso incentivan el traer alimentos de afuera, cuando podemos es aprovechar y fortalecer todos los sistemas de producción de nuestros campesinos, campesinas, ¿sí?
y que estaríamos nosotros protegiéndonos, y pareciera como que eso no pasara. Entonces es un llamado también como, o sea, reconocer que sí ha habido un poco de avance, pero todavía muy lento. Entonces tenemos ahí una tarea grandísima por hacer. Gracias, profesor Jader. El profesor Hernán. Sí, la ruralidad es la mayor parte del mundo que nos rodea. Acuérdense del estudio en el caso de Colombia que hizo el PNUD de las razones de la esperanza, donde desmitificó y evidenció con cifras de que este país no es urbano, este país es rural. Y en esa ruralidad en donde están los proyectos de vida, los proyectos económicos, están las riquezas naturales, están los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales que hacen posible la existencia de estos mundos urbanos. El mundo de lo rural lo veo yo como ese gran escenario en el que una cuarta de la población colombiana, aproximadamente entre 12 y 13 millones de personas, llevan su diario acontecer, su vivir, donde buscan la felicidad y donde han aprendido a adaptarse a las condiciones diversas de sus territorios que les toca. El mundo rural colombiano está provisto de profundos valles y cañones, de esa llanura caribeña, de la altillanura orinoquense y toda esa planicie amazónica. Y sorpréndanse, el mundo rural colombiano tiene una de las mayores poblaciones mundiales habitando en alta montaña. Nosotros somos un país de montañeros, para sacar el pecho y orgullosamente decir, aprendimos a vivir, a adaptarnos a condiciones de alta montaña, sin que se defina como alta montaña el que vive más alto, sino los que estamos en promedio de altura que no son frecuentes a nivel planetario. Es bajo estas condiciones de lucha cotidiana por la adaptación y la coexistencia con la naturaleza en donde están los dramas humanos que todos conocemos, están descritos en el mundo, digamos, reciente en la historia de Colombia en estos últimos 200 años. Inicialmente nos lo dieron como una odisea por dominar y por colonizar las selvas, y hasta el himno antioqueño pues canta loas a esa gesta de colonización y adaptación vía el hacha de las montañas, pero que hoy en día sabemos que tenemos poblaciones enteras que han sido capaces de coexistir con esa naturaleza y que son corresponsables del cuidado de las aguas, de los suelos, de la biodiversidad, y que nos encontramos en un choque permanente entre lo que la cultura ha querido generar de cambios drásticos y rápidos bajo la figura de la modernización, con lo que tienen disque de atrasados los campesinos que han vivido en ese proceso adaptativo, cuidando aguas, suelos, plantas, alimentos, y sobreviviendo a cosas que inclusive el mundo de la medicina moderna cuestiona o las pone también como condiciones de
insalubridad. Comunidades que han sido capaces de adaptarse a esos ecosistemas en zonas húmedas pluviales como la del Chocó, donde las comunidades negras han sabido prosperar y adaptarse a esas condiciones. No se diga pues de las comunidades indígenas, pero también los mestizos heredaron, y hay mucho por conocer y aprender de cómo han existido y sobrevivido supuestamente en esas condiciones, no de habitabilidad, no de vida, pero que allá están. Hoy en día, esas comunidades que fueron desplegadas, retiradas, ahuyentadas de las mejores tierras, de los mejores sitios y condiciones, y que fueron replegadas a esas periferias, están en el mundo de las riquezas de este país y allá están llegando de nuevo para sacarlos. ¿Para dónde? A sangre y fuego. Han causado más muertos que lo que causó la misma naturaleza donde ellos estaban, y los sacamos hacia las ciudades en donde perecen y desaparecen sus culturas, sus saberes, sus conocimientos. Estamos entonces al frente de unos reconocimientos en el saber, en el conocer procesos adaptativos y sabidurías que tienen ancestralidades, para rescatarlas y ver y valorar el por qué la gente es feliz en el campo, porque nuestros campesinos les duele y padecen cuando los sacan de sus entornos y los obligan a estar en otras condiciones diferentes a las que ellos saben manejar. Ese es el mundo de lo rural desde mi perspectiva y desde el conocimiento y el contacto que he tenido, tanto libresco como directo con la gente. Creo que estamos ante un mundo que está mirando con otros ojos ese mundo de lo rural, y que en buena hora el sector salud debe de revisar todos los procesos y procedimientos de entendimiento, de exploración y conocimiento que ha tenido también con el mundo de lo rural, para que veamos esos conocimientos y esas sabidurías cómo le aportan de nuevo a todo el sistema de salud. Lo hemos visto en estos momentos también frente a la pandemia, de cómo comunidades rurales se están enfrentando con sus propios recursos naturales, conocimientos, mitos, unos, pero validaciones en campo y en terreno de cómo prepararse para que el impacto del coronavirus sea el menor posible y no los afecte tanto como a otras comunidades, inclusive urbanas. Ahí estamos, ahí vamos. Así que la reflexión frente a la ruralidad nos pone entonces a la academia y a los investigadores, a la universidad y el sistema educativo de frente con ese mundo, 99.5% de territorio colombiano, mundo rural. Muchas gracias, profesor Hernán. Les recuerdo a todas las personas que en este momento nos están viendo por Facebook Live que pueden realizar sus preguntas a través de Facebook, a través de ese medio. Bueno, escuchando pues también como todas esas respuestas que ustedes nos han dado, vemos que el mundo rural ha emprendido diferentes luchas y que depende también de sus contextos y también de la historia que ha atravesado a los territorios rurales, ¿cierto? Entonces, en esa medida, en Colombia nosotros podríamos hablar de una ruralidad o de muchas ruralidades. Claro, la diversidad en el mundo rural es enorme. El profesor, y en un país como el nuestro que tiene tal diversidad de climas, tal diversidad de culturas, ¿sí? La aproximación es enorme. Hay una cosa que en la ruralidad también, este modelo de desarrollo
la está casi subsumiendo, la está casi ahorcando. Esa planadora cultural que llamamos agroindustria o emprendimiento rural, ¿sí? Que es una forma única, es llevar las lógicas de producción industrial al campo, ¿sí? Tenemos en la sabana de Bogotá tal vez una tierra muy fértil, muy rica, ¿sí? Grandísimos, enormes espacios cubiertos de hules para producción de flores que se exportan a los Estados Unidos y a Europa, ¿sí? Pero también nuestra seguridad alimentaria, por ejemplo, la monocultura, ¿sí? Las formas, las semillas tradicionales, ¿sí? Están desapareciendo. Ahora tenemos que ir al Tauro, a la tienda, a comprar las semillas con el paquete tecnológico. Ya nos venden, nos han quitado la capacidad de autogestionar la alimentación, ¿sí? Semillas que son mucho más sensibles al ataque de ciertas plagas y por ende entonces toca adicionarle X formas de producción. Está ahí esa ruralidad es predadora, esa ruralidad es invasiva, pero esa ruralidad solo se hace con transformaciones discursivas, con transformaciones como decir que es que esa es la ruralidad que sí deja plata, esa es la ruralidad que le da para la camioneta, esa es la ruralidad que lo hace rico, ¿sí? Todos sabemos, los que alguna vez hemos sembrado una papa, los que alguna vez hemos sembrado una arveja, que hace poco sembramos un maíz con mi papá y fuimos a venderlo a Bastos, nadie nos lo compró, a pesar de que les rogamos, les dijimos, nunca usamos un agrotóxico, tenemos prácticas agroecológicas, nunca, hicimos muchos envueltos, no sé si en Antioquia tienen, pero comimos envueltos, tuvimos muchos envueltos por muchos días, regalamos, mi abuela se dañó el hombro moliendo tanto envuelto. Y esa es muy duro para nosotros ver cómo qué tan rápido fue esa transformación, qué tan rápido los saberes ancestrales de los que estaba hablando el profesor Hernán y el profesor Jader, así, pero rapidísimo, fueron cambiados, fueron deslegitimados, fueron asociados a esa pobreza, a esa supuesta pobreza, a esa marginalidad, rápidamente. Y nos metieron las semillas, esa semilla sí es buena, siempre R12, que es un tipo de papa que es grandota para hacer papas fritas, esas que ustedes compran, ¿sí? Y dejar de sembrar nuestra papa nativa corneto, nuestras criollas negras, nuestros cuyos, nuestras chuguas. Es más fácil conseguir en el supermercado un queso brie, de hecho por allá en Europa, que conseguir unos cubios, ¿sí? Y eso ya es preocupante para un país, ¿sí? Entonces, pero está la otra ruralidad que resiste, la ruralidad ancestral, la ruralidad, y que además, gracias a pensadores que están ahí en la academia, retoman y la reinventan y le ponen, también le dan elementos de juicio, objetivos y científicos a las personas y aparece este movimiento de la agroecología, ¿sí? Como forma también de resistencia, ¿sí? Me centré solo en esas dos formas que somos las que estamos estudiando ahorita, ¿sí? Y que por ejemplo, cada cultura, cada piso térmico, las adopta y las transforma, ¿sí? Pero siempre estamos en esa puja, en esa contradicción, ¿sí? Yo me acuerdo mucho cuando los campesinos no tenían para los plaguicidas, creaban sus propios bioplaguicidas, ¿cierto? Pero al final, sí, cuando conseguían la plata, ¡pum!, iban y compraban el Roundup, iban y compraban el Ditane, iban y compraban el machete, ¿sí? A pesar de que ya sabían, a veces ni saben, pero muchas veces saben todos los problemas en la salud general. Solo de esas dos realidades creo que voy a hablar. Yo veo que los otros profes saben mucho más, creo que ellos van a aportar mucho más. Muchas gracias, profesor John. Ese es un debate también, y no solo académico, de que si hay una sola ruralidad
muchas ruralidades. Pues yo simplemente plantearía que, primero, Colombia, no podríamos hablar de que es una sola Colombia. Colombia es multidiversa, multicultural, desde sus paisajes. Uno no necesita andar un trayecto muy largo para darse cuenta de que está en otra Colombia. O sea, y de pasar, como dice Julián Espina, de pasar de casi que de una montaña altísima y después llegar a una parte supremamente caliente en un trayecto muy corto, ¿sí? Entonces basta caminar Colombia un poquito o andar para uno darse cuenta de que no, ¿sí? Igual ocurre con, precisamente si hablábamos de que podemos hablar de que la Colombia, nuestra Colombia es casi que un 70-80% realmente rural, incluso algunos hablan de hasta 90% realmente rural, pues ya podemos decir ya desde ahí de que no hay una única ruralidad. Pero en esto también hay de pronto unos elementos que es importante como problematizar. Es que habitualmente cuando aparece el concepto ruralidad, se ha puesto muy en consonancia más desde la óptica económica y productiva, o sea, como sinónimo a lo agropecuario. Entonces pareciera que hablar de la ruralidad y del mundo de la ruralidad solamente hablamos allí lo económico, de producción económica agropecuaria. Entonces, y ahí se reduce la ruralidad. Entonces es primer error gravísimo. Primero, porque la ruralidad es mucho más, muchísimo más que eso. La ruralidad es multidimensional. O sea, en la ruralidad no solamente está la dimensión económica. En la ruralidad tenemos la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión ambiental, la dimensión política, ¿sí? Y podríamos incluso ancestral, diríamos allá. Sí, o sea, ahí hay unos conocimientos en el mundo que todavía nosotros ni siquiera reconocemos. Entonces, primer elemento, no es una sola, ¿sí? Segundo, no está únicamente referido a lo agropecuario o a lo económico, ¿sí? Pero ahí hay otro elemento, entonces como empezó a ser cuestionado también eso. Mire, la ruralidad, por ejemplo, para uno le cuesta pensar que, por ejemplo, los ribereños, todas las comunidades ribereñas, los pescadores y pescadoras, son rurales. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y cuando hemos hablado, por ejemplo, de la importancia incluso de la alimentación y de proteger las cuencas, los ríos, todo para poder, y los mares, para poder proveer ahí también un alimento como la diversidad de peces, de pescado y el mundo marino y el mundo de los ríos también que tenemos allí, ¿ya? La ruralidad también tiene que ver con, entonces ese mundo que uno diría, a veces cuando hablamos de lo rural y campesino, nos referimos a la montaña, como diría Hernán, a veces, ¿sí? Pero es que también hay campesinos y hay ruralidades en las zonas, por ejemplo, ribereñas, ¿sí? Y es otra ruralidad. Y entonces, o por ejemplo, todas las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, viven en el mundo de la ruralidad, entonces también hacen parte de la ruralidad. Entonces tenemos campesinos, campesinas, indígenas, afros, pero igual tenemos incluso campesinas que son indígenas, indígenas que son campesinos, afros que son campesinos, o sea que comparten incluso una diversidad también en eso, ¿sí? Entonces es multidiversa. Pero ahí hay otro elemento que pongo en tensión, en algún momento problematizamos, y es cuando emerge el concepto de nueva ruralidad, porque es que la ciudad nos ha ahogado, muchos nos hemos sentido asfixiados, la contaminación, el cambio climático, la polución, todo este tipo de cosas que nosotros decimos, esto no es vida. O sea, la vida de la ciudad es supremamente estresante. Entonces ya empezamos a mirar de nuevo, es decir, entonces muchos empiezan a mirar, ay, qué bueno tener en el campo una finca. Entonces muchos compran sus buenas tierras y muy cercanas con todas las cosas a la ciudad, pero entonces supuestamente todos están en el mundo de la ruralidad. ¿Ya son rurales? ¿Son campesinos? No. ¿Sí? O que empiezan a plantear que vamos a generar toda una producción allá y entonces, entre comillas, estamos protegiendo la ruralidad porque le estamos dando
todo el presupuesto y todos los beneficios a los productores rurales, pero los grandes productores de empresas rurales, entre comillas, porque están en un contexto rural, no los hace realmente ser campesinos, ni tampoco de la ruralidad, porque ahí también hay que diferenciar. Una cosa es lo rural como contexto, ¿sí? Pues un poco eso es lo que hablamos ahora, pero otra cosa es la ruralidad como construcción cultural, social, política, ¿sí? Entonces son actores que llegan a estos territorios y sobre todo para saquear. ¿Dónde están los recursos naturales más importantes de Colombia? Están en el contexto rural. ¿Dónde están los recursos de biodiversidad? Están en el contexto de la ruralidad. Entonces, por eso estamos viendo ahora una amenaza grande con todos esos nuevos actores que están llegando a los territorios, no para producir la ruralidad o para fortalecer toda la comunidad rural, sino para extraer de la ruralidad lo que hoy se está intentando como ver qué son las riquezas. Entonces tenemos hoy que todo el mundo ahora sí quiere estar en la ruralidad, o la mayoría quiere estar, pero no con el interés realmente de fortalecer la identidad rural, campesina, la identidad y todo lo que tiene que ver como ese relacionamiento con la madre tierra, con todas estas armonizaciones, sino fundamentalmente cómo saqueamos, porque ya se nos agotaron otras fuentes, ¿sí? Y eso lo estamos viendo hoy, evidentemente, cuando en contexto de la pandemia se dice, ¿dónde está la salvación para este país? Uy, hay que ir a explotar, ahí está la minería, ahí está todos los recursos, entonces hay que ponerle hacia allá, ¿sí? Entonces por eso plantean recursos hacia allá, pero no llega realmente a los campesinos, campesinas, es decir, a los pobladores y pobladores de la ruralidad, ¿sí? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque el hecho de tener yo una hacienda o una finca en un contexto rural no me hace ser realmente la ruralidad, ¿sí? Entonces también ahí hay que tener unos cuidados. Nosotros estamos, o por lo menos en nuestra apuesta, incluso desde el pregrado, es fortalecer todo lo que son los pobladores y pobladoras rurales en sus construcciones culturales, sociales, ambientales, o sea, todo lo que lleve a fortalecer sobre todo los vínculos del territorio. Entonces aquí es muy importante esa noción de territorio también, y territorio como una construcción sociocultural, una interrelación que hay de comunidad con lo vivo y no vivo, porque también incluso allí está, y a propósito incluso del tema cuando nos hablan de la salud, hoy cuando hablamos de los problemas crónicos que tenemos hoy de la pandemia, gran parte obedece a la forma como nosotros estamos utilizando hoy todos los recursos que son para la sostenibilidad, los estamos utilizando precisamente para sobreexplotarlos, para tratar de resolver, dirían hoy en el mundo capitalista, resolver caja, ¿sí? Volver a recoger recursos y poder saldar ahí todo lo que se han desechado y gastado por otros lados. Entonces, para eso es que es importante. Entonces, por eso vemos la tragedia, por ejemplo, de la deforestación terrible de territorios como la Amazonía y en general en nuestro país, porque estamos tratando de agotarlo al máximo. Entonces, ese es el llamado también como a hacer esa diferenciación y entonces apostarle precisamente por todas aquellas ruralidades, pero sobre todo que fortalecen la identidad con respecto al territorio, al campo, al campesino y a todos los contextos que tienen que ver precisamente con la vida en armonía con la naturaleza y con la sociedad. Muchas gracias, profesor Jaime. Profesor Hernán. Sí, yo comparto con mis compañeros de conversación que son múltiples las ruralidades de este país. Y es múltiple porque las condiciones biofísicas del país también son muy diversas. Mencionaba antes de que nosotros somos resultado de procesos adaptativos en los territorios. Los territorios moldean a las personas y a las sociedades y a los grupos humanos, y los grupos humanos moldean, afectan y modifican y crean nuevas condiciones a los territorios. Entonces es una relación
dual que sigue manteniendo las complejidades que la misma naturaleza tiene y manifiesta. Entonces, en el caso colombiano, podríamos decir que lo planteaba Falsborda para el ordenamiento territorial de este país, de que Colombia es un país de regiones y de hecho pues en la cartografía aparecen esas grandes 5 regiones que dan cuenta ni siquiera que son homogéneas a su interior, sino que marcadas diferencias tienen como para señalarlas. Acuérdense de la caribeña, andina, orinoquense, amazónica y todo lo del cordón pacífico. Estamos entonces ante una ruralidad que no solamente es esa de grandes territorios, paisajes, sino también de contenidos poblacionales en cada una de ellas que son visibles en una caracterización de cada una de ellas en sus diferencias. Cualquiera podría decir que los pobladores andinos, los que vivimos en la mediana y alta montaña en Colombia, somos iguales, pero usted va a la altiplanicie cundiboyacense y no tiene nada de parecida a la población andina de Antioquia. Antioquia, para hablar de su caracterización interna y sus ruralidades, tuvo mucho tiempo un reconocimiento en el mestizo de sus poblaciones como que el típico antioqueño, y apenas en los últimos años está tratando de descubrir que la delimitación de fronteras y la geografía de Antioquia tiene eso que mencionaba el profesor Jade ahora, tiene poblaciones anfibias, adaptadas en valles con ríos navegables, múltiples ciénagas, humedales, en combinaciones mixtas, en relaciones específicas que lo diferencian de cualquier otro grupo poblacional, que no es el mismo que el afrodescendiente del valle, por ejemplo, del Atrato. Y que las poblaciones que se han ido caracterizando y definiendo en identidades en el nordeste antioqueño bajo condiciones de minería, en estos últimos 300, 400 años no es el mismo el de la zona de tierra fría del oriente antioqueño, por ejemplo, ni el cafetero del suroeste. Entonces, estamos en presencia de múltiples expresiones socioculturales en el territorio que también se pueden leer desde las diversidades ecosistémicas que tenemos a nuestro interior. En Colombia, pues muy pocas profesiones ya le dan reconocimiento y validez a la identificación de ecosistemas diversos. Ella podría dar respuestas del por qué zonas templadas húmedas son diferentes a zonas templadas secas. Porque la ruralidad de una es diferente a la otra. Si por decir algo, estamos a 1.400, casi 1.500 metros de altura en el Valle de Aburrá. Estos 1.500 metros de altura vienen a ser diferentes a los 1.500, 1.600 metros de altura por los lados de Villa de Leyva y en unas zonas secas similares que están entre Boyacá y Cundinamarca. ¿O por qué siendo parecidos en alturas algunas partes de Antioquia, alrededor de los 2.000 metros, los del Valle, los de Nariño y Cauca, que tienen unas condiciones parecidas al mosaico productivo del paisaje rural,
y las relaciones culturales y vestimentas, hablados, consumos de alimentos, maneras de relacionarse con la salud y con el mismo territorio son diferentes a las de esta zona. Entonces, en respuesta, sí, en Colombia tenemos múltiples ruralidades, tenemos también diversidades culturales, tenemos poblaciones en procesos de adaptación y hay procesos también culturales de degradación, digámoslo así, donde se han perdido identidades y se han transculturalizado de tal manera de que parecen que fueran poblaciones de otros territorios en un proceso de homogeneización que también hace parte de la modernidad y de la estandarización con que nos van uniformando pues a nivel mundial corrientes y propuestas. Marcar las diferencias, tener el significado de ellas, reconocernos en identidades y en particularidades es lo que da la riqueza también sociocultural de un país. Tenemos que conocernos a nosotros, a nuestros grupos humanos y sociedad, pero tenemos que saber también cómo responde a eso las diversidades ecosistémicas que tenemos, que también nos condicionan. Y ahí es donde tenemos que construir, además de diversidades, identidades y formas de coexistencia entre todos para que no nos estemos ni segregando, por un lado, ni generando estigmatizaciones, ni generando brechas culturales, económicas, políticas, que trascienden hay veces mucho más allá que el color de la piel, ¿cierto? Nosotros tenemos una evidencia clara frente al racismo de comportamientos que por debajea al que tiene otro color diferente de piel, pero también tiene que ver con que a veces estigmatizamos a gente por ser es de otra región, otra cultura y otra manera de ver y entender el mundo. Muchas gracias, profe Hernán. Para las siguientes preguntas vamos a cambiar el orden de quienes responden. Entonces, primero va a estar el profesor Hernán, luego el profesor Jader, y luego, o mejor, sí, el profesor Jader y luego yo. Bueno, teniendo en cuenta también esas múltiples ruralidades y todo ese diferente contexto, de acuerdo a las experiencias que ustedes han tenido en esas ruralidades, ¿cómo viven la salud las comunidades rurales? ¿Qué han observado de cómo la viven? ¿Cómo viven la salud? Es la pregunta. Sí, ¿cómo? Sí, de acuerdo como a lo que ustedes han experimentado con las ciudades, con las comunidades rurales, lo que han visto, lo que han observado, ellas cómo viven la salud. Sí, yo lo que comprendo es que cada mundo rural, cada comunidad rural ha construido también desde sus ancestros esas formas de relacionarse con la salud. Pero hay un punto que las atraviesa casi todas a todos y que lo podría poner como un punto común, más que una generalidad, es un punto común. Las comunidades afros, los indígenas, las campesinas mestizas, incluidos los pescadores anfibios, tienen una relación muy alta con las plantas y el recetario medicinal de atención de la salud a través de las plantas es muy alto. Identifican y reconocen plantas
y van mezcladas también con atributos mágico-religiosas y algunas de muy difícil rastreo y apropiación para entender a qué se debe, pero uno va al campo y usted no le puede decir a una señora campesina que usted tiene un dolor de muela porque mismo va por la matica que necesita para el dolor de muela. Si tiene una picazón o una afectación que tiende a infectarse, seguro que le tiene la planta, la atención y el cuidado en salud que desde ese imaginario social y cultural tiene de respuesta para eso. Entonces, y es diferente, ya hay pues también unas mezclas entre la formación en salud, digamos, occidental, pero de primera mano el mundo de lo rural, su conexión con la salud es a través de las plantas. Y las comunidades indígenas pues sí tienen un poquitico de diferencia. Su primera conexión con la salud es con el mundo mágico religioso y el chamán, ¿cierto? Y hay una conexión que deriva y llega también hacia las plantas, pero no, el arranque no es que la planta cura, sino que es el otro contexto el que hace esa tensión. Entonces, todo eso se aprende y se aprende en la vivencia cotidiana, en el relacionamiento de padres con hijos. Las mujeres son en el mundo del rural mestizo, campesinado, mestizo, la que más mueve el escenario de la salud. Por decir, la enfermera médica del mundo de lo rural lo ejercen las mujeres y a la vez son boticarias y depositarias del conocimiento de reproducción y cultivo de las plantas que hacen esa labor de salud. Ese es el mundo que yo conozco. Creo que es muy característico. Toda región tiene sus propias plantas, tiene sus propios atributos y explicaciones del por qué sirve y una planta y por qué no, en cuáles mezclas y en qué momento consumirlas para determinadas dolencias. Hay ya pues algunos trabajos también muy interesantes y serios desde el mundo de la salud, de médicos y personal que ha tratado de recolectar y hacer estudios etnográficos y etnobotánicos que dan cuenta de esa conexión natural, digámoslo así, natural para la atención en salud en el mundo de lo rural, que no ha podido ser, por fortuna, digo yo, erradicada por el pensamiento occidental de la racionalidad médica, de drogas de síntesis química, que hizo carrera pues también en el mundo tratando de borrar de las prácticas cotidianas de la gente ese tipo de conocimientos, como lo intentó hacer también desde la perspectiva de la alimentación, con la domesticación o diseño de algunas plantas específicas, simplificando la alimentación al máximo, dejándonos solamente unas cuantas plantas y animales para nuestro alimento. Y en esa misma medida, la medicina occidental, sobre todo la farmacopea de síntesis química, trató de invisibilizar todo el mundo de saberes mezclados con creencias en el mundo de lo rural. Yo dejo ahí.
Muchas gracias. Bueno, a ver, sí. Yo podría, pues, dándole continuidad a lo que dice el profe Hernán, es decir, que así como no hay una sola ruralidad, tampoco podríamos plantear de que hubiese una sola mirada sobre cómo vivir o cómo estar cómo se vive en las comunidades rurales la salud. Ahí en esto hay diferentes experiencias, ¿sí? Podríamos, pero creo que sí es importante también, primero reconocer que precisamente de acuerdo a esa visión que se tenga también de la salud, porque a veces cuando hablamos de salud pareciera ser como sinónimo a hospitales, atención médica, ¿sí? Entonces, si fuéramos a plantear en eso, desde esa mirada, diríamos, en el mundo de la ruralidad, ahí sí, total, pues abandono completo. En los contextos rurales obviamente no tenemos realmente como condiciones, digamos, de atención en salud, ¿sí? Pues digámoslo como en ese mirada. Por eso a las comunidades les ha tocado también como aprender a moverse y a vivir y a conocer primero su entorno, conocer su propio mundo, ese micromundo o ese contexto, y desde ahí generar acciones que le posibiliten sobre todo su bienestar. Entonces, si consideramos la salud no como sinónimo de atención médica, sino, por ejemplo, la salud como un poco de sinónimo en términos a bienestar, como lo declara incluso la OMS, bienestar pues físico, bienestar mental, bienestar pues también como ambiental. Podríamos decir que incluso pues, las comunidades rurales han logrado mayores avances incluso como nosotros, aunque en el campo o en el mundo occidental muchas veces hemos intentado a veces como ridiculizar o a veces como invisibilizar, digamos, como esas prácticas, porque empiezan a decir, mire, ahí ya están los chamanes, o ahí están pues las brujas que se ponen a utilizar con las plantas, ¿sí? Y que estamos evidenciando, por ejemplo, hoy, o incluso en este mundo de la pandemia, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen, uy, es que todos estamos anhelando precisamente el aire, estamos anhelando el contacto con el agua, con la naturaleza, o sea, ese otro bienestar. Entonces diríamos que allí tienen unas prácticas mucho más cercanas un poco a lo que sería realmente el ideal de salud, no como atención médica, vuelvo a decir que también hay que ser como un eso crítico, sino en términos como de prácticas vitales, prácticas de cuidado. Entonces, tenemos la posibilidad de tener alimentos mucho más cercanos, mucho más ahí, como la oportunidad de cultivar plantas, la oportunidad de hacer producción de animales y tenerlos y sacarlos allí, ¿ya? Tenemos la oportunidad, por ejemplo, lo que han hecho las comunidades ancestrales, sobre todo indígenas, en términos también de empezar a reconocer un poco pues la misma naturaleza para a partir de ahí empezar a tratar sus propios o a reconocer incluso sus propias enfermedades, ¿sí? Porque ahí hay otro elemento que también a veces se ridiculiza cuando se dice, qué pena aquí con el perro, pero bueno, ahí no puedo hacer nada. Bueno, que por ejemplo, el estado de salud o el buen estado de salud también depende mucho de cómo vivimos, de las formas de vivir, ¿sí? Las formas de relacionarnos. Entonces, digamos, ahí ese es otro elemento también importante, y es que en general, en el mundo de la ruralidad, desafortunadamente, si nosotros los dejásemos vivir, o sea, si hubiera un patio y dijéramos que puedan vivir, serían los más felices a mi modo de ver. Tendrían las mejores condiciones para vivir realmente un buen vivir o un vivir bien, ¿sí?
Desafortunadamente hay factores externos, muchas veces, que son los actores, por ejemplo, cuando llegan, en donde hay mayores problemáticas en términos de conflicto armado en la ruralidad, porque allá es donde están, ahí se mueven. Entonces ellos terminan siendo que, aunque tengan o pudiesen tener condiciones de mejor vida, no la pueden tener, porque están afectados por la guerra, por las minas, por todo lo que decían, por los químicos o agroquímicos, con toda esa producción que envenena los ríos, que entonces no pueden pescar, entonces tienen que salir a emigrar, entonces empieza a desintegrarse, y además de eso, no hay condiciones ni siquiera para una atención en salud, ¿sí? Entonces, pues como que es ubicar allí como que por un lado les ha tocado, y ahí yo digo, más como sobrevivir y aprender a moverse en allí, y aprender incluso a tratar sus propios problemas, porque como no tienen forma de salir a un hospital, pesa mucho, sobre todo ahí, como decía el profe Hernán, el mundo de las mujeres en la ruralidad son las grandes cuidadoras, y no debería ser el cuidado estar en cabeza de las mujeres, el cuidado debería ser una responsabilidad de todos y todas, ¿sí? El cuidado primero con la vida, el cuidado con la naturaleza, el cuidado con nosotros mismos, ¿sí? Pero estas madres y mujeres y toda la ruralidad son incluso las grandes promotoras rurales y de la salud rural, que ya desafortunadamente también han desaparecido por todo lo de ahora, porque ya se supone que eso no tendría que ser acreditar. Todos esos saberes a veces no son reconocidos, los saberes de las plantas, los saberes del cuidado, los saberes de la alimentación, ¿sí? Que han estado como invisibilizados. Entonces, yo diría pues como que ahí hay unos saberes muy importantes, incluso para aprender de hoy. Hoy, por ejemplo, gran parte de lo que es la responsabilidad de por qué aparecen estos virus, como el COVID-19, en parte es por cómo nosotros hemos ido desconociendo las consecuencias de cómo nos relacionamos también con la naturaleza y cómo empezamos a modificar genéticamente los animales, a modificar genéticamente las plantas y todo eso, y entonces eso va derivando en modificaciones genéticas y va generando nuevos virus más fuertes que somos capaces, o de bacterias, no somos capaces ¿sí? Y lo que nos han dicho con esos saberes sencillos, tradicionales, es tenemos que respetar la madre naturaleza, tenemos que respetar y cuidar nuestros entornos, nuestros aguas, nuestros mares, nuestros páramos, nuestras semillas, y esos son saberes que hemos invisibilizado, no hemos reconocido, y que hoy son de total pertinencia, incluso por el mundo de la ciencia y médica, que hoy estamos diciendo, hey, sí, pareciera que es que eso no lo habíamos entendido, ¿sí? Entonces, por eso hoy tendríamos que decir, la ruralidad hoy, las comunidades rurales tienen muchísimo para decirnos, incluso de qué vamos a hacer frente a este pospandemia, este mundo ahora, o sea, solamente la pandemia y ahora qué. Entonces, ahí tenemos unos grandes saberes, pero que para ello tenemos primero que reconocerlos y segundo, darle la posibilidad que también puedan ponerlos en común y nosotros darnos la oportunidad de saberlos escuchar. Muchas gracias, profe Jader. A propósito de lo que usted nos estaba comentando, en este momento tenemos una invitada, Sixta Palacios. Ella es una de las líderes del bajo atrato, del medio atrato, perdón, y ella nos estaba compartiendo por el chat una experiencia y quisiera que ella nos la compartiera, que en este momento prendiera su micrófono y pudiera contarnos cómo han vivido esas situaciones ustedes. Hola, buenas tardes, saludos a todos, muchas gracias por el espacio. Justo me estaba moviendo, soy Sixta Palacios, administradora en servicios de salud campesina 100%, conocedora de experiencias bonitas como los promotores de salud interétnico del bajo atrato, conocedora de experiencias desde la FAO del ingeniero David Nava de los agroecosistemas diversos y cómo las comunidades viven en esta Colombia diversa, la ruralidad, viven el acceso a la salud, los promotores en salud, digamos,
son los salvadores de vidas, literalmente, en zonas que están a 7, 8, 12 horas de carretera, de zonas urbanas, o si se podría decir urbano, porque yo también soy, comparto completamente que Colombia, yo podría decir que es un 99% rural. Nosotros vivimos en un territorio rural con ganas o con ínfulas de progreso urbano, mal llamado de pronto por muchos, pero es difícil para estas comunidades enfrentarse a temas de salud, pero afortunadamente tenemos la medicina ancestral, lo que mencionaba el profe Hernán, el profe Harold y digamos los compañeros que están desde este espacio, conocedores de toda esta Colombia diversa, cómo estos saberes ancestrales salvan vidas realmente frente a sistemas de salud precarios e inexistentes, y no por decir que la salud que tenemos desde el mundo occidental sea pues la que mejore nuestro estado de salud, válgame la redundancia. Digamos, siendo conocedores y compartiendo ese concepto de la OMS del completo estado de bienestar, nos quedamos cortos con el sistema de salud que tenemos en Colombia. Entonces quería pues compartirles realmente esa experiencia y lo difícil que es para las comunidades en estos territorios vivir esas realidades. Ahora con el COVID, irónicamente la medicina tradicional es la que va ganando, digamos, la parada, porque si no fuera por estos conocimientos ancestrales, la situación fuera más difícil de lo que ya enfrentan estas comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartirnos eso, por esas palabras y hablar desde la experiencia y cómo han vivido en los territorios rurales todo esto acerca de estas temáticas, y no solo eso, sino también esta situación de pandemia que estamos afrontando. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora le doy paso al profesor John. Bueno, yo simplemente creo que, digamos, desde mi experiencia ha sido, pues, como profesional de la salud, fundamentalmente cuando he llegado a las comunidades rurales, casi siempre he llegado en momentos de conflicto, en donde la salud emerge como un elemento de ese conflicto, ¿sí? Y claro, primero quiero exaltar y las lindas, maravillosas intervenciones, además que llegó una voz femenina que era muy importante, porque el cuidado como categoría central está muy por encima de lo que en Occidente conocemos como la salud. El ser mujer, el ser madre, creo, profe, ese sí nunca nos lo van a entregar las mujeres, el cuidado materno, ese cuidado que da la lactancia, ese cuidado que da chupar una teta, ¿sí? Ese es el dador de vida, y esas dadoras de vida por eso son así, por eso son las cuidadoras, por eso son las que cada vez que hay un conflicto ambiental, la mayoría son mujeres, cada vez que hay un conflicto de la salud, las dadoras de vida están ahí. Y el profe Hernán lo expresó maravillosamente. Ellas son el eje central de la vida. Y el profe Hader dijo algo maravilloso, y es que la forma de vida, el modo de vida, es el que genera la salud, ¿sí? La idea occidental que hemos cada vez cuestionado más con la prevención profunda. No podemos llegar a darle metronidazol a todas las poblaciones, ¿sí? Masivamente, como quieren además por allá en Cali dándoles venenos y ivermectrina a todas las poblaciones, ¿sí? No seamos descarados, ¿sí? Cuando un conflicto ambiental muy fuerte por cáncer gástrico con el que trabajamos en el Cauca, la idea era entonces vamos a darle antibióticos a toda la población para matar el Helicobacter pylori. Con toda esa plata que se gastan en antibióticos, pudieron haber hecho un acueducto hace años, ¿sí? Entonces, el proyecto de felicidad de las colectividades sí está tergiversado, ¿sí? El buen vivir sí está siendo destruido. Lexista lo acabo de colocar, ¿sí? No lo están destruyendo todo el tiempo.
no lo están destruyendo con racismo, no lo están destruyendo con unas lógicas depredadoras del medio ambiente. También la ruralidad también es eso. Llevamos los proyectos productivos más sucios, los que más contaminan, fuera de la ciudad. ¿Sí? No fue el caso en Medellín hace poco que tuvieron que sacar la fábrica de Peldar porque contamina, y es que allá en Cogua no va a contaminar, las comunidades de Cogua no se van a enfermar también de cáncer, ¿sí? El cáncer pulmonar es selectivo para los de la ciudad, ¿sí? Entonces esa lógica de primero los sistemas sanitarios tienen que propender porque las condiciones que reproducen la vida se mantengan, tiene que ser prioridad también para la ruralidad, ¿sí? Esta lucha contra los agrotóxicos que tenemos como universidades, que tenemos como colectivos, ¿sí? Es una lucha por la vida, es una lucha por decir sí se puede producir comida sin necesidad de envenenarla, ¿sí? Esta lucha porque la gente adquiera comida barata y saludable. Es una lucha que permite redundar en que el sistema sanitario no gaste en más médicos y más enfermeras trasladándolos a la ruralidad, ¿sí? Esta yo creo que debe ser la esencia del sistema sanitario, ¿sí? Junto con ella, como principio fundamental, como el profesor Hernán y el profesor Hader, debe respetar la diversidad, debe ser capaz el médico, debe ser capaz el secretario de salud de sentarse con las colectividades y definir el proyecto sanitario que se requiere, no solo en la atención, sino en el cuidado, sino en transformar las condiciones necesarias para que en mi territorio haya salud y haya vida. Esa lógica de participación profunda es la que le hace falta a este sistema. Este sistema es lo que digan las EPS. Es terrible. Además, las EPS, que en la mayoría de los casos están acá en Bogotá y determinan la organización sanitaria desde Bogotá, ¿sí? Y claro, y por último, y quiero, sé que no se ha dicho, pero hay un mínimo, hay unas enfermedades que necesitan atención por nosotros los médicos y por nosotros los profesionales de la salud. Hay enfermedades como una apendicitis, ¿sí? Hay enfermedades como el cáncer, que lo generó nuestro sistema de acumulación capitalista. El profe Hader lo dijo claramente, que hayamos metido toda esa cantidad de conservantes en la comida, que hayamos metido toda esa cantidad de contaminantes en el aire, es la que tiene al cáncer matando 12 millones de personas al año. Y tenemos que darle el acceso sobre la lógica del derecho, con igualdad a campesinos y campesinas. Solo porque viven lejos no es excusa para que no tengan las mejores terapéuticas cuando se enferman. Si todo este escenario de prevención fracasó, debemos también ser garantes del derecho a la salud, a recuperar su salud cuando este sistema los enfermó, ¿sí? Y creo que hacia allá es donde tenemos que ir, pero no solo para campesinos, campesinas y pobladores rurales, yo creo que para todos los colombianos, ¿sí? Y creo que este es el momento político para comenzar a hacer esas exigencias de mínimo vital que están pidiendo en el Senado, que la están materializando en plata. A mí denme un mínimo vital en salud, denme un mínimo vital en educación, denme un mínimo vital en buena alimentación, que permita un proyecto de felicidad para todos los colombianos y colombianas, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor Hernán. Gracias, profesor Hader. Fue muy lindo haberlos escuchado. A Sixta, fue apasionante además el tema, y creo que acierta mucho la universidad al hacer una mesa en donde hay diversos saberes, hay diversas formas de entender, y acertada Sixta al contarnos toda su experiencia y atreverse a hablar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos entonces ahora a pasar con preguntas que han hecho los participantes a través del Facebook, y precisamente tenemos una
muy relacionada con este tema de la salud, y es que nos dice nuestro participante que en una primera intervención el profesor Benavides planteó la necesidad de movilizarnos por un nuevo sistema sanitario para la ruralidad. ¿Cómo debería ser este sistema y qué tiene que suceder en Colombia para que esto sea posible? También invitamos a Sixta que nos acompañe también con sus aportes desde su experiencia. Creo que ya lo dije, elementos centrales, ¿cierto? De lo que creo que debería ser un nuevo sistema sanitario, pero creo que este es el momento, a la persona que preguntó, y a las organizaciones sociales y populares, ¿sí? A que hagamos una coalición por la salud. Ya, miren, por primera vez, ¿cierto? Vi muchos compañeros y compañeras, ¿sí? Que se están, que antes que habían rivalidades, habían cosas entre nosotros los trabajadores de la salud, nos estamos sentando todos y todas, ¿sí? Viendo esta dramática situación, ¿sí? Viendo esta situación en que un sistema, ¿sí?, sanitario no es capaz de ofrecerle la menor garantía y que nos dejó a todos al garete y fue a decirnos simplemente cada uno vaya y se cuida, ¿sí? Eso es la peor irresponsabilidad que he visto. Sí, claro, no nos pueden cuidar porque acabaron con la salud pública. Sixta nos lo estaba contando, acabaron con los promotores de salud, ¿sí? En 1991 se acabaron los promotores de salud. Ahora las EPS contratan a algunas personas, pero antes un programa nacional para tener salud en los territorios fue desmontado sistemáticamente y entregado a empresas privadas, ¿sí?, que tienen como único interés facturar, hacer plata. Y creo que comenzamos por ahí. Yo creo que hay que cuestionar si es que la salud tiene que verse solo con el valor y el interés monetario, ¿sí? Entonces, unámonos. Si nuestras organizaciones tienen como reivindicación una reivindicación en lo ambiental o en la garantía al derecho a la educación o derechos laborales, como tienen los sindicatos, ojalá hayan sindicalistas aquí, unámonos, por favor, que sea unos mínimos, el mínimo vital sea un sistema sanitario en el que tengamos acceso todas y todos por igual, ¿sí? Para que porque otras pandemias van a venir, ya las tenemos, nos estamos muriendo de cáncer, nos estamos muriendo de accidentes de tránsito, nos estamos muriendo de bala, y ahí no hay un papel importante en los sistemas sanitarios, ¿sí? Yo creo que eso cambiará el país. Yo creo que la paz se consolida si hay educación y hay salud para jóvenes, si les garantizamos que van a tener un futuro saludable. Me extendí otra vez. No, muchas gracias, profesor John. Profesor Haas. Bueno, primero creo que también aquí, en consonancia con lo que dice el profe John, primero yo creo que también hay que pensar que un sistema de salud no son los hospitales. O sea, que no es pensar como piensan ahora, traer más UCI, más cosas, ¿cierto? O sea, creo que hay asuntos claves, fundamentales. O sea, primero es cambiar esa idea de la salud como negocio. Entonces, efectivamente, tendríamos que redireccionar en términos de que no es que no haya realmente presupuesto, sino que ese presupuesto está para la intermediación. Los presupuestos de salud es para el negocio de la salud, y por eso las EPS van a seguir teniendo ahí un protagonismo fundamental. Pero nosotros desde las comunidades tendríamos que hacer algo alternativo. Creo que de hecho, ya como dice el profe, lo estábamos haciendo en términos de ir generando otras dinámicas, ¿sí? Entonces, entender que, por ejemplo, la salud fundamental tiene que ver con un modo de vida. Entonces, si no cambiamos nuestro modo de vida, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar con la naturaleza, va a ser muy difícil. O sea, ahí no vale ningún sistema, ahí no vale ninguna infraestructura, ¿sí? Entonces, en esa dirección, creo que también tendríamos que avanzar, por ejemplo, en generar toda una cultura, digamos, sobre la comida. ¿Cómo aprender a comer? ¿Cómo volver a recuperar, por ejemplo, las prácticas de la alimentación
sana, ¿sí? Entonces, producir sano, pero también consumir sano. Y no solamente consumir porque lo compremos, sino aprender que eso también hace parte de una práctica cultural. Qué bueno aprender a cocinar todos y volver a recuperar las recetas, las cosas, o sea, porque eso sería empezar a armonizarnos también, a conectarnos con la vida, con nuestra cultura. Entonces es un elemento, ¿sí? Y a comer sano, y entonces ahí generaría, o sea, un estímulo, por ejemplo, para la producción en el campo que no se pierda. ¿Cómo es posible que se estén perdiendo las frutas, se estén perdiendo las verduras y hay tanta cantidad de gente, pero cantidad de gente muriendo de hambre en el mundo y en Colombia? Eso no, pues es inconcebible, ¿sí? Porque no tenemos, por ejemplo, una política orientada, por ejemplo, a que se le pueda realmente posibilitar, digamos, que lo que se produce se pueda después también poner en función de la gente que más lo necesita. Entonces ahí también necesitamos un trabajo muy fuerte en el campo de la educación. O sea, también la educación para aprender a vivir, para aprender a relacionarnos, a convivir, a alimentarnos, y eso hace parte también. O sea, una cultura sin educación no se fortalece, ¿cierto? Entonces tiene que ir mucho como de la mano. Tenemos que aprender también y reconocer, digamos, prácticas, o sea, lo que decíamos de los saberes, o sea, volver a entender, a reconocer todos esos saberes también, saberes ancestrales, saberes culinarios, saberes, digamos, que tenemos en los territorios, saber de las plantas, el saber de esas relaciones, pero igual, por ejemplo, tenemos que aprender también a aprender a cuidarnos. Entonces, eso del cuidado que decía el profe también es otro incluso de los asuntos que últimamente, pues hace un tiempito hemos venido trabajando también desde educación. O sea, una perspectiva del cuidado no solamente como la atención médica. Hoy se habla todo, cuidado, cuidado, cuidado. Pero entonces en pleno confinamiento, ¿qué hacemos para cuidarnos? Cuando, por ejemplo, estamos confundiendo un distanciamiento social, cuando en realidad lo que se está planteando es un distanciamiento físico. Pero tenemos que fortalecer el tejido social, tenemos que fortalecer la interacción, tenemos que fortalecer otras formas o entender que precisamente como sociedad, si no volvemos otra vez a retomar esas prácticas del diálogo, esas prácticas de la conversación nos humaniza, el diálogo nos humaniza y nos pone en conexión también con aprender a leer, a escuchar incluso a la naturaleza y dialogar con ella, porque es que a veces somos tercos, no escuchamos el agua, los ríos que nos dicen, hey, cuídenos, pues, mire, nos están contaminando. No escuchamos. Pues, y como nos dicen los sabedoras y sabedoras indígenas también, es que usted, el bullicio de la ciudad y de todo, de nuestra vida y la forma de vida, el consumismo que hace que botemos tanta cantidad de cosas, ¿y a dónde va? A nuestros mares, a nuestros ríos. O sea, estamos totalmente... Entonces, si queremos un sistema de salud diferente, tiene que ser una salud basada en el buen vivir, en el aprender a vivir. Y eso son prácticas vitales. Y eso está también en cabeza de nosotros, cada uno, responsabilidad individual, colectiva. Entonces, y también estatal. Porque igual, tampoco es que le debamos de quitar la responsabilidad al Estado, o sea, que le corresponde a tener mejores condiciones. Por ejemplo, promover prácticas como el autocuidado, como por ejemplo el deporte, la cultura, ¿sí? También son fundamentales para un sistema de salud. Y eso se acabó, la prevención de salud. Ya nuestra salud, el sistema de salud, está solamente en la atención. Y se nos olvidó la prevención, como decía Sista también ahora, ¿sí? Y la prevención es fundamental en términos de, sobre todo, si aprendemos a vivir bien, nos vamos a enfermar menos. Y por tanto, entonces serán menos los que tenemos que utilizar en recursos, por ejemplo, para hospitales, para todos estos aparatos, y pudiéramos utilizarlos más por ejemplo, en bienestar, en cultura, en educación, que son los mínimos vitales. Por eso volver a los mínimos vitales,
como seres humanos no necesitamos demasiado, ¿sí? Pero sí necesitamos eso vital que estamos diciendo ahora. Entonces yo dejo por ahí. Muchas gracias, profesor Jader. No sé si Sixta quiera aportarnos algo al respecto. Sí, de verdad que estos temas me apasionan. ¿Cómo me gustaría escuchar al ingeniero David Navas desde la FAO cuando dice a los alimentos hay que inyectarle alimentos, no veneno, ¿verdad? Necesitamos, como bien lo mencionaba el profe Jader, que aprendamos a cocinar, que aprendamos a disfrutar de lo que sembramos en los patios o en las macetas, si las tenemos en las casas, a comer alimentos sanos, a tener una salud preventiva. Por eso también cobra mucha importancia el proyecto de pedagogía de la ruralidad. Necesitamos un sistema educativo que armonice con ese saber ancestral. Los promotores de Coapivas en el Bajo Atrato están necesitando esos modelos educativos para que todos esos saberes que ellos tienen, que se han mezclado con la medicina occidental, cobren relevancia y tengamos un mejor vivir o un bien vivir. Entonces, de verdad que es importante que tengamos esa sensibilidad hacia cuidar de nosotros, cuidar del entorno donde estamos y cuidar del otro. Desde ahí tenemos que empezar y reivindicar el papel, doctor John, del médico. O sea, yo recuerdo que 20 años atrás el médico era el amigo, era el consejero de la casa, de la familia. Y ahora el criterio médico está condicionado a lo que la IPS o la EPS dicte, ¿verdad? Se ha perdido esa autoridad médica para poder diagnosticar. O sea, tenemos un sistema económico muy perverso, pero tenemos que levantarnos frente a eso si queremos alargar un poquito la corta vida que el Dios creador nos ha dado. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Sixta. Bueno, ahora seguimos entonces con el profesor Hernán. A ver, yo siento que estamos entendiendo todas las profesiones y los sectores de que realmente el conocimiento no hay que tenerlo en una sola línea, no es la especialización y la super especialización la que nos permitirá encontrar el entender el relacionamiento y la solución a muchos de los problemas que la sociedad nos pone de frente. Entonces, comparto plenamente de que en este caso el subsistema salud tiene que leer, tiene que encontrar formas de entender y complementarse con otros subsistemas, de tal manera que el resultado de eso que llamamos salud es un resultado de múltiples actuaciones y variables. Así, por ejemplo, la salud ecosistémica, garantizar que los ecosistemas sean sanos, se reflejará inmediatamente en la salud de las sociedades que habitan esos ecosistemas. Las formas de asimilar y entender muchos de los paquetes tecnológicos y prácticas de vida y de existencia hoy en día que vienen esquematizadas de modernidad, pues habrá que ponerlas en conjunción y leerlas sobre las tradicionales para desechar un poco de cosas que lo que hacen es perjudicar. De ahí pues que comparto también con el profesor John y con Jader que
saber comer y saber lo que se come y saber cultivar lo que se come y darle un lugar en el ecosistema y en el agroecosistema a lo que se produce, complementa el bienestar completo del ser humano y por lo tanto será generador de salud. Yo recuerdo mucho también expresiones y orientaciones dadas por el profesor Héctor Abad de la Facultad de Salud Pública. Las razones de creación de la Facultad de Salud Pública, por ejemplo, era para llegar en atención a condiciones de enfermedades que la sociedad genera y que podía resolverlas muy fáciles. Y uno de los focos de atención era el agua, el manejo del agua. Una cosa tan simple, tan sencilla, diría uno, de resolver para que en las poblaciones rurales sepan tratar cada uno el agua que necesite, que consume y que no necesita millonadas, ni proyectos, ni burocracia, ni un poco de gente que lo que hace es no resolver el tema, sino que lo que hacen es meterle más problemas al problema. Por millones de años, la gente inventó la cerveza por resolver el problema del agua potable. Y todavía los reclamos que le dicen a la gente es que necesitamos un acueducto ¿de dónde a dónde? ¿Para atender a cuántas personas? ¿Desde cuáles condiciones de topografía y de gravedad para mover esa agua? Ah, no, es que eso vale tanta plata, entonces nunca van a tener disque agua potable. Como así que no se es capaz de proveer un bien de consumo esencial, vital, diario, en los territorios, en un país en donde llueve en promedio 3.000 milímetros, o sea, 3 metros de agua por año, y la gente es que sin agua. Y que no es que tenemos mucha agua, pero es que no es potable, y entonces ¿quién le enseña a potabilizarle y a tener el sistema propio que sea capaz de garantizar ese acceso a un agua potable construida y hecha bajo las condiciones locales, que no requiere más que trabajo y algo de conocimiento que hay que volverlo a retroalimentar con comunidades? Y así sucesivamente. Yo pienso que el tema de permanente de capacitación y formación para que las comunidades perfeccionen sus conocimientos, los pongan en diálogo con el conocimiento occidental y que puedan materializarse en productos que resuelvan atenciones en salud, concebidos en la complejidad ecosistémica de los sitios y territorios donde viven, son necesarios. Hay gente que pues alguna, no, pues idealizamos también a veces al campesino y al poblador rural como si lo supiera todo, y resulta que tampoco lo conoce todo. Y cometen errores y hay fallas y hay cosas que dialogadas y entendidas con ellos, en eso que llaman el diálogo de saberes, es posible perfeccionar y mejorar esos procesos adaptativos a esos territorios en donde se provean entonces lo que necesitan sin hacerse daño a sí mismos, sin dañar la naturaleza y siendo capaces de sacar lo mejor de cada uno de esos elementos. Entonces, salud ecosistémica, salud humana, atención en prevención. Yo sí creo que las comunidades de la ruralidad que llaman profunda, donde salir y llegar a medicina occidental se demora varios días, la gente lo hace si es de vida o muerte, ¿cierto? Como dicen por ahí en los refranes, es que si esta pócima no cura su enfermedad, entonces esto es de operación, y entonces ya no está en nuestras manos resolverlo. Pero la gente en general encuentra unas soluciones en sus espacios, en sus territorios, que son muchísimo más baratas. Por ahí en estos días se echaron a rodar un meme también
donde decían, ¿cuánto vale la vacuna para el coronavirus? Ah, no, están hablando de 400 euros. El que tenga 400 euros, 4 por 4, 16, 1.600.000 pesos. Pues la comunidad va y lo resuelve por 60 pesos la bebida de panela con jengibre, con matarratón, con yo no sé qué otras plantas. Claro que sí las mencionan por ahí, algunas de ellas parecen que tienen validez, pero lo que sí sabemos es que las comunidades no van a ser capaces de tener 400 euros en el bolsillo para pagar una vacuna que dizque las casas occidentales pretenden hacer el gran negocio con ellas. Entonces, el vínculo entre el saber occidental, el conocimiento y el método científico para validar y reconocer procesos, procedimientos, elementos, sustancias, la fisiología humana, los metabolismos y las interacciones entre sustancias naturales y procedimientos que las comunidades han construido para poder obtener posiblemente el mismo resultado en condiciones mucho más favorables de lo que el mercado de la medicina occidental quisiera hacer trizas pues con la gente, es ponerlos a trabajar de por vida, les crean la enfermedad, trabajen muchachos, trabajen, que yo les vendo la medicina. Y la gente no vive sino para hacerse el tratamiento y finalmente resulta que no salen aliviados, sino que esa misma enfermedad más el sobretrabajo para conseguir la plata para la curación es lo que los mata. Dejo ahí, María Isabel. Bueno, muchas gracias, profesor Hernán. Vamos entonces a cerrar con una última pregunta y les pido entonces que sean un poco más breves para contestar esta última pregunta. Dice, si tuvieran un campesino o una campesina a su lado, ¿usted qué mensaje de esperanza le daría? ¿Y qué propuestas nos dejan para las situaciones más críticas que se viven en la ruralidad? ¿Quién empieza, María Isabel? Podría empezar el profesor Hader, luego Hernán y ya luego yo. Ya nos cambió el orden, bueno. Bueno, primero yo le diría, siéntanse orgullosos de ser campesino, campesina. No pretendan ser otra cosa, ¿sí? Lo primero. O sea, esa identidad, o sea, ese vínculo es fundamental. Y saber que allí encuentran y tienen realmente todas las posibilidades del buen vivir, o sea, en la ruralidad. No anhelen venirse para la ciudad, pues esperando tener yo no sé qué, encontrar yo no sé qué, un progreso que es inexistente. Entonces sería lo primero que les diría es, siéntanse muy orgullosos de estar realmente en el paraíso, estar en mejor, pero que sabemos que hay que trabajar en perspectiva de, por ejemplo, en que creo que una prioridad en este momento es unificar fuerzas para que Colombia realmente apruebe, reconozca los derechos de campesinos y campesinas y otros trabajadores de la ruralidad, porque eso también nos da la posibilidad de hacer exigibilidad frente a otros derechos relacionados con la ruralidad. Por ejemplo, el derecho a las semillas, a cuidarlo, el derecho a que se reconozca la agricultura familiar y campesina como realmente la que puede salvarnos a nosotros, incluso en este contexto de pandemia, es realmente la agricultura familiar y campesina. Entonces, por eso tenemos que aunar esfuerzos en este sentido. Otro elemento, y como propuesta, tenemos que sacar adelante, y eso ya es un anhelo, es personal, pero también creo que de mucha gente, como lo decía Sista, sacar adelante programas como el de Pedagogía en Ruralidad y Paz, empezar a trabajar como posibilidades también de una educación pertinente en los contextos rurales, ¿sí? Y trabajar y vincular, articular todas las necesidades desde la ruralidad, o sea,
asuntos como la relación con la tierra, el territorio, la gobernanza territorial, asuntos como el buen vivir, asuntos como las pedagogías de la paz son necesarios para que nuestra ruralidad no solo la preservemos, sino que la fortalezcamos como posibilidades de esperanza para este país. Y ustedes, campesinas, campesinas, son las fundamentales como referente para todos nosotros. Entonces, tenemos que trabajar aunadamente. Lo dejaría por ahí. Muchas gracias, profesor Jader. Continuamos entonces con Hernán. ¿Conmigo? Sí, sí, profe, con usted. Gracias, Marisabel. Yo le diría que, primero que todo, pues que su vida ha sido una vida de resistencias y que han sido vidas admirables y a la vez gratificantes en muchas de sus expresiones. Que revisara bien cuál es la pauta de felicidad que se les vende y cuáles son las posibilidades de cambiar lo que esté afectándolos negativamente y que, digamos, los lleva a abandonar o a desistir de ese esfuerzo de permanencia en el mundo de lo rural. Igualmente, como Jader, le diría de que continuamos los agrodescendientes buscando y que busquemos juntos la materialización de los derechos campesinos que en buena hora reconoce las Naciones Unidas y que sigamos luchando para que este país realmente incorpore en toda su agenda jurídica y de gobierno la materialización de esos derechos. Los derechos como acceder a la tierra, a todos los otros recursos naturales que les garantiza la existencia en los territorios donde están. Que no les sean negados esos bienes y servicios ambientales y ecológicos que están en los espacios donde ellos viven. Que tengan el acceso a la semilla, que estamos dispuestos a ayudarles y a luchar con ellos para que no hayan restricciones a la producción y comercialización de sus semillas nativas. Que esas semillas a la vez sean las mejores para que en el proceso alimentario y alimenticio pues les prodiguen no solamente los nutrientes, sino las mejores calidades de vida en cada uno de ellos. Que estamos dispuestos a luchar con ellos para que ellos tengan cosas que nosotros tenemos, como la seguridad social y el reconocimiento de su trabajo para que puedan gozar y disfrutar de vacaciones, que tengan primas y bonificaciones a mitad y a fin de año, para que se puedan jubilar, para que tengan el acceso a la medicina occidental en las mejores condiciones, para que ellos se sientan que son bien atendidos y con dignidad en todos los espacios de salud que requieran. Que estamos dispuestos a acompañarlos para que no los sigan matando, para que sus organizaciones y expresiones de reivindicación y de autoafirmación y de diálogo y conversación y reclamo frente al Estado no sea motivo para acusarlos ni de guerrilleros, ni de subversivos, ni de salvajes, ni de contestatarios, ni todas esas otras frases que justifican el ataque
y la matazón que este país hace con ellos. Le diría que sigamos construyendo relaciones no solamente de autoafirmación desde ellos, sino relaciones de mutuo reconocimiento y valoración para que tengan espacios, territorios, tierra, posibilidades de producir, posibilidades de proteger y de conservar, y a la vez las de disfrutar los bienes y servicios que la naturaleza les da. Que no se vengan para las ciudades y que vamos a luchar para que sus hijos tengan una educación y puedan ejercer sus profesiones en el mundo de lo rural y no solamente vean que es la ciudad la que les da posibilidades de trabajo y empleo. Que sigamos viviendo en el mundo de lo rural, que allá podemos ser felices. Eso le diría yo a esa campesina que tuviera a mi lado. Muchas gracias, profesor Hernán. Ahora entonces, por último, el profesor John Benavides. Después de todo lo que, yo le diría todo lo que le dijo el profesor Hernán, porque es inspirador lo que acaba de decir él. Yo creo, yo así muy puntualmente, sé que nos queda un minuto, yo creo que le diría mi profunda admiración por cuidar la vida. Cuando comencé a estudiar medicina, lo hice con una profunda convicción por salvar vidas. Era ese romántico que quería ir a los hospitales a salvar la vida de la gente, pero cuando comencé a practicar la medicina me di cuenta que no estaba salvando ninguna vida, que estaba perpetuando la enfermedad en las personas. Y cuando comencé a trabajar con las organizaciones sociales y campesinas, comencé a ver que el acto de amor más grande que todos los días hace un campesino es se levanta a cuidar para que otros comamos, para que la vida, para que como especie continuemos, y que esa profunda admiración en la ciudad la tenemos, que sí los queremos, que los amamos igual como ustedes nos aman, que es un acto de amor el que hacemos cuando comemos su comida, y que ese acto de amor que ustedes nos dan todos los días es también reconocido y admirado, y que todo lo que dijo el profe Hernán nos comprometemos a hacerlo para protegerlos. De nuevo, muchas gracias. Me sentí muy, muy orgulloso por la invitación, pero más por mis compañeros qué palabras tan hermosas y gratificantes en estos momentos tan difíciles. La sabiduría que se escuchó hoy fue fantástica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Yo creo que para cerrar podríamos concluir el foro diciendo que Colombia... Sí, que Colombia es un territorio rural y por su diversidad cultural, de saberes y prácticas, no podríamos hablar de una ruralidad, sino de múltiples ruralidades, cada una de ellas con sus necesidades, luchas y reivindicaciones de sus derechos. En este sentido, las políticas de salud que se dan en lo urbano no deberían ser homogenizadas a lo rural y se debe hacer un reconocimiento de las prácticas en salud que parten de la identidad y dinámicas de los territorios, y es así como la salud en las ruralidades debe ser transformadora, cuidadora y de reivindicación de la ancestralidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por esa participación, a doña Sixta que se conectó, por participarnos y por compartirnos las experiencias y lo que ella también ha vivido acerca de los promotores de salud rurales, y también muchas gracias a los asistentes que estuvieron con nosotros conectados desde Facebook Live. Muchísimas gracias a todos por su participación y una muy feliz noche.